Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Esta es una capacitación que vamos a hacer sobre un poco sobre contenido publicitario, ¿no? Las diferencias entre contenido publicitario y contenido orgánico, cómo empezar a generar un poco más de contenido publicitario en volumen. Bueno, la idea de esta capacitación es que sea una guía, en realidad, una guía más estratégica sobre cómo aprender a construir mensajes publicitarios. Vamos a repasar un poco este documento, vamos a tener algunos ejemplos y bueno, para los que estén viendo por YouTube, si quieren acceso a este documento, solamente tienen que pedirlo. La idea es que empecemos a entender cómo pensar el contenido publicitario, ¿no? Cómo arrancar, porque sé que muchas veces es difícil pensarlo desde cero, es difícil entender cómo crear contenido que convierta tanto para e-commerce como para leads, así que la idea es que un poquitito podamos tener una guía básica, pero una guía al fin. La idea de esta capacitación es no enfocarse en tendencias, ni en fórmulas, ni en nada mágico. Simplemente hablar un poco conceptualmente de lo que es un contenido publicitario. Es una capacitación centrada en el mensaje más que en el formato, como decía antes. No vamos a enfocarnos tanto en tipos de contenido, formatos, ángulos, etcétera. Vamos a hacerlo bastante básico y después vamos a ir haciendo otras capacitaciones un poco más complejas, si se quiere. No nos vamos a basar en estrategia, ni en creatividad, ni en todo ese tipo de conceptos que la realidad es que al comienzo en realidad serían como el paso 2 o 3. Vamos a ir primero con lo básico. El objetivo es que puedan crear contenido que prepare el terreno para vender, pero principalmente que eduquemos al algoritmo y que entendamos por qué muchas veces un contenido funciona y por qué muchas veces no funciona. El problema no es la plataforma, el problema muchas veces no es el negocio, no es la oferta, sino cómo estamos pensando el contenido. Y bueno, la idea de la capacitación es que busque bajar un poco esta ansiedad de contenido y che, no tengo ni idea de qué contenido grabar. Bueno, más o menos vamos a tratar de ayudarlos para que se puedan orientar. Y acá no es publicar el contenido perfecto, eso no existe, la fórmula mágica no existe para nadie, lamentablemente, ojalá existiera, pero bueno, por ahora no está al alcance de nadie, así que la idea es probar y ver qué es lo que funciona. ¿Qué no es esta capacitación? Dijimos recién qué es. Bueno, vamos a decir un poco qué no es. No es un curso de reels virales, no es una guía de edición, no es nada de todo eso. Es simplemente una guía de conceptos básicos para que ustedes se puedan orientar. Y no es una capacitación para hablarla a todo el mundo y está pensada específicamente para quienes entiendan que vender no es insistir, como dice ahí, sino ser claro con la persona correcta. O sea, saber a quién le estamos hablando. Bueno, arranquemos con el punto de partida, que es entender al cliente ideal. Definir al cliente ideal es el paso más importante de todo el proceso y también es el más subestimado, como dice ahí, porque eh, entendemos muchas veces como esto del cliente ideal a la mujer, ¿viste? O sea, cuando hablamos de cliente ideal, no hablamos de datos demográficos específicamente, o sea, no estamos hablando de mujeres de 25 a 35 años, estamos hablando realmente a la persona a la cual nosotros le estamos hablando, no a un estereotipo o a un segmento del público más enfocado en lo psicográfico, no, es literalmente la persona a la cual nosotros le vendemos, ya sea un producto o un servicio, tiene problemas. Tenemos que entender y conocer a la perfección cuál es esa persona, cuál es ese cliente y cuáles son esos problemas para saber cómo atacarlos con el contenido. Y no alcanza con simplemente tener una segmentación básica como lo pedía Facebook hace algunos años. No alcanza para generar el contenido. Tenemos que definir al cliente ideal. O sea, definir al cliente ideal implica ponerse realmente en la piel de esa persona que nos compra. Entender qué le pasa hoy, qué le duele, qué quiere lograr y por qué todavía no lo logró. Esa es la información que nosotros vamos a utilizar para los ángulos publicitarios, como justamente estamos haciendo en este video, porque entendemos que muchos clientes no saben eh, cómo generar contenido publicitario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Grabamos una capacitación porque entendemos que el dolor es no sé generar el contenido publicitario. Si no entendemos profundamente a quién le hablamos, ningún contenido va a convertir, aunque tenga miles de visualizaciones. Y eso es muy importante. Las visualizaciones y la viralidad no sirven para la venta. El objetivo es crear contenido para solucionar los problemas de nuestro cliente ideal, no para ser virales. Ser virales sirve para infoproductos, para productos digitales que podría comprar cualquier segmento de la población, es decir, que si a vos te da lo mismo que te compre una persona de 18, una persona de 50, porque estás vendiendo un infoproducto, ahí sí sirve ser viral. Pero si vos tenés un negocio con un tipo de cliente al cual vos satisfaces unas necesidades específicas, ser viral no te va a dar caja, te va a dar viralidad, pero no te va a hacer crecer el negocio. Y acá con este pequeño gráfico tenemos todo resumido. Tenemos oferta, problemas y soluciones. La oferta
es lo que ofrecemos nosotros, el producto o el servicio. Los problemas son los dolores de los clientes y las soluciones es lo que nuestra oferta genera en esos clientes. O sea, la solución, nuestro producto o servicio técnicamente es el medio para que el cliente pase de su problema a la solución. ¿Me explicó? Eso es muy importante que lo entendamos. La oferta, ¿qué solucionamos y para quién? Todo negocio ofrece algo, pero no todos tienen claras ofertas. O sea, no todos los negocios saben qué es lo que ofrecen como oferta per se. O sea, entienden que venden un producto, que venden un servicio, pero muchas veces es te vendo esto y listo. Pero no, ese producto suple una necesidad. Y tenemos que entender a la perfección porque justamente nosotros no vamos a comunicar el producto o el servicio, vamos a comunicar la solución. ¿Me explico? De esas formas cuando vamos a conectar con la audiencia. La oferta no solo es un producto o un servicio, la oferta es la solución concreta a un problema concreto, justamente lo que decíamos recién. Siempre hay un problema detrás, siempre, no importa lo que vendas, si vendes vasos, si vendes tazas, si vendes ropa, si vendes cuadros, sea lo que sea que vos vendés, estás vendiendo una necesidad. Vos no vendés un cuadro, vendés la sensación que el cliente va a tener cuando ve el cuadro en la pared. No vendés una taza, no vendes un plato, vendés la sensación de tener una cocina ordenada. Siempre, siempre solucionas un problema. Y ese problema responde a una necesidad y a un dolor real que vive una persona específica, que es justamente el cliente ideal que veníamos hablando. Para que una oferta esté bien definida, tiene que responder con claridad qué problema solucionamos, a quién se lo solucionamos y cómo solucionamos. O sea, es todo el proceso. ¿Qué solucionamos? ¿A quién se lo solucionamos? ¿Y cómo se lo solucionamos? Cuando estas tres respuestas están claras, el mensaje empieza a ordenarse solo. Eso es muy importante. O sea, vamos a empezar a entender cómo generar el contenido cuando entendamos qué, cómo y a quién. Cuando vos tenés eso presente, después el contenido surge como de manera natural, porque ya sabes cuál es el objetivo del contenido. Ahora, tenemos que entender cómo pasar del cliente ideal al mensaje correcto. Eso es muy importante, porque hasta ahora son solo conceptos, digamos, que ahora tenemos que empezar poco a poco a unir. Una vez que sabemos qué ofrecemos y a quién, el siguiente paso es cómo lo comunicamos. Acá tenemos varios tipos de contenido, tenemos carrusel, imágenes, reel, que es lo que principalmente se utiliza en estas plataformas. No vamos a entrar en lo que es audio, porque esos son otro tipo de contenidos, pero principalmente carrusel, imágenes y reel, que es lo que subimos a Instagram, TikTok y YouTube, videos largos en el caso de que aplique. Esto no aplica para productos virales, cursos, infoproductos, como digo. Ahí el concepto es hacerse viral cuando uno tiene un producto el cual puede vender a mucha gente. Acá estamos hablando de anicharnos, que es todo lo opuesto justamente. El objetivo es resonar con la persona correcta. Eso es anicharse. Anicharse es hablarle a alguien específico, no hablarle a todo el mundo. Un contenido publicitario hace que el cliente ideal sienta que le están hablando directamente. Al mismo tiempo, hace que quien no es el cliente ideal entienda que ese no es el mensaje para él. Eso es la segmentación hoy en día en el 2026. Ya es, obviamente es desde antes, ¿no? Pero estamos hablando específicamente de este año. Ya desde hace prácticamente 2 años, la segmentación en las plataformas, en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, dejó de ser esto de te segmento por intereses, sino ahora segmentamos directamente por el creativo, que es lo que pide la plataforma de Meta hoy en día. Los distintos momentos del cliente. No todos los clientes ideales, hablemos del cliente ideal, ¿no? No todos los clientes ideales, porque tenemos muchas características dentro de lo que es el cliente ideal, pero no todos están en el mismo momento, al mismo momento. No todos se encuentran en el mismo momento de la vida. Algunos están recién tomando conciencia del problema, otros están frustrados porque ya probaron cosas que antes no funcionaron, otros están cansados de invertir sin claridad y otros ya están decididos a buscar una solución. Esas son las distintas etapas. Nosotros tenemos que entender que tenemos que hablarle a los distintos tipos de cliente ideal que tenemos, que puede ser que exista más de uno, pero tenemos que hablarle también a los distintos problemas que tienen esos clientes ideales y las distintas etapas en las cuales se encuentran. El contenido no siempre tiene que empujar a vender. A veces tiene que acompañar, validar lo que la persona siente y ordenar su pensamiento. Construir audiencia es clave para capturar estos usuarios. Tenemos que construir audiencia, no buscar la venta directa, porque vos cuando tenés audiencia podés generar recompra, podés generar que te vuelvan a comprar una y otra vez. Si vos simplemente te enfocás a la venta, estás atacando, sí. En el caso de que estés generando el contenido para el cliente ideal, estás generando el contenido específicamente para el cliente ideal que quiere comprar en ese momento. O sea, estamos siendo muy, muy, muy chiquitos en el embudo. El objetivo es ser lo más abiertos posible dentro de nuestro nicho. O sea, hablarle a la audiencia, generar comunidad y después ir generando ventas a medida que el tiempo avance.
Que un contenido no convierta hoy, y esto es clave, no significa que no esté funcionando, significa que no está preparado para la venta en ese momento. Quizás esa no es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es generar comunidad, como digo, para después generar la venta. Por eso tenemos que medir los contenidos con el KPI correcto, es decir, con el objetivo de ese contenido en específico. Y este gráfico para mí es extremadamente importante. Esto, imagínense, a nuestro cliente ideal. Nuestro cliente ideal tiene muchos problemas. Cada una de estas burbujitas es un problema distinto. Por lo cual acá tenemos, no sé, por ejemplo, una persona que compra artículos para el bazar, no sé, quiere ver su cocina mejor, quiere tener un estatus un poco más superior con sus conocidos, quiere sentirse más cómodo. O sea, tenemos distintos problemas a los cuales podemos atacar. Ahora, nosotros podríamos generar 40 contenidos distintos solamente para esta burbujita, que es el cliente que quiere ver su cocina un poco más ordenada. Cuando sentimos que esa audiencia se está saturando, podemos pasar sin ningún problema a la siguiente, que es otro problema, que es el estatus que quiere generar esa persona por sobre otra, por sobre un conocido. Genera que cuando te visiten en tu casa, la gente te tenga envidia porque tenés una cocina ideal. Eso es un ejemplo muy burdo, pero se entiende, ¿no? O sea, ya no atacamos el dolor de esa persona, sino atacamos el dolor de cómo esa persona se siente comparado con el resto. Y así tenemos un millón de problemas, los cuales obviamente los tenemos que anotar, y cuando los vemos escritos nos damos cuenta de la cantidad de contenido que podemos generar. Y ni hablar de otras redes sociales, porque esos tres ejemplos, imaginemos que son estas tres burbujitas, solamente lo podemos aplicar a Instagram, pero después podemos replicar estos tres contenidos y generar tres burbujitas nuevas en LinkedIn, por ejemplo, porque esos usuarios también están en LinkedIn. Podemos atacarlo en Facebook, podemos atacarlo por mail, podemos atacarlo por llamada, o sea, tenemos un montón de ángulos distintos, por lo cual vamos a ver después que en realidad esto es una mentira, esto de llegué al techo de mi audiencia. No puedo vender más porque no tengo más audiencia. Ya mi audiencia está saturada. ¿Sabes lo que falta para que tu audiencia esté saturada? Falta un montón. Y en el caso de que hayas llegado por alguna razón, supongamos que estás invirtiendo, no sé, $5.000 por día en publicidad, llegaste a tu techo, bueno, búscate otra burbujita. Porque digo, hasta que llegues a cubrir todas estas burbujitas, falta un montón de tiempo. El algoritmo hoy, ¿cómo entiende Meta el contenido? Esto es extremadamente importante. Cuando subimos un contenido a Meta, la plataforma ya no se guía únicamente por intereses como antes. Hoy el algoritmo analiza el contenido en sí, o sea, lo lee, literalmente lee el contenido. Analiza qué mostramos en el video, qué decimos en el audio, desde dónde nos grabamos, o sea, el ambiente, cómo reforzamos el mensaje con los subtítulos y el copy y los hashtags. Esto es en última instancia, los hashtags prácticamente ni siquiera ahora son leídos, pero está bueno tenerlos ahí presentes y está bueno utilizar todos los recursos. Cuanto más utilizamos, mejores. Y acá dejo una imagen de cómo Meta interpreta el contenido. Acá vemos que está leyendo que hay una mujer, está leyendo que hay un perro, está leyendo el ambiente y va a empezar a mostrar este contenido a distintas audiencias. A una audiencia que reacciona a un contenido de mujeres con ropa clara, con pelo largo, a contenido, se lo va a mostrar a audiencias que reaccionen a contenido de animales, se lo va a mostrar a audiencias que reaccionen a contenido que esté en el parque, o sea, en exteriores y no en interiores. Por eso es importante que nosotros cuando creemos un contenido pensemos todas las variables posibles. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? El audio, los subtítulos y dónde lo decimos, es decir, el ambiente. Y acá tenemos un ejemplo aplicado a mayoristas de bazar, como habíamos hablado antes. Un contenido correcto no intenta convencer a cualquiera, habla directo. Cuando un reel arranca con una frase como, si sos emprendedor y estás buscando expandir tus productos, automáticamente ese hook, o sea, ese inicio del contenido, filtra al usuario. O sea, ya no tenemos que segmentar para emprendedores, para gente, porque esa segmentación ya no existe. ¿Cómo lo segmentamos? De esta manera, hablándole específicamente a esa persona. El mensaje continúa mostrando una solución clara, específica y exclusiva. El título, el video y el copy refuerzan la misma idea. Todo apunta al mismo perfil de persona. Y si además, como digo, nos grabamos con productos de fondo, si vendemos algo de bazar, nos grabamos con un fondo, con tazas, con vasos, mucho mejor todavía porque más información le vamos a estar dando a la plataforma. La estructura que convierte. Cómo ordenar un contenido publicitario. Esto es un poco el refuerzo detallado de lo que hablábamos antes. Todo contenido orientado a conversión, ya sea conversión para generación de conversaciones, para venta directa en una página web, sigue una lógica simple y repetible. Primero tenemos el hook. El hook es el gancho. Es como nosotros le indicamos a la plataforma
a quién mostrárselo y cómo le indicamos a la persona que está viendo que le estamos hablando específicamente a esa persona. Es justamente lo que hablamos antes del emprendedor, ¿no? Es este ejemplo de si sos emprendedor y estás buscando expandir tus productos, la plataforma se lo va a mostrar a gente que reaccione a ese tipo de contenido. Por ende, entendemos que son emprendedores que están buscando lo que nosotros ofrecemos. Ese es el hook, son los primeros 3 segundos. Después se presenta el problema, nombrado como lo vive el cliente, sin exagerar ni dramatizar. O sea, literalmente el problema que el cliente está teniendo en este momento. Y después cómo nosotros solucionamos ese problema. Esa es la mejor estructura para cualquier contenido, ya sea Reels o carrusel, inclusive imágenes. Después de la solución, vamos a hablar de los casos de éxito y la prueba social. O sea, cómo nosotros ya hemos solucionado ese problema a otros tipos de clientes similares. Por eso, siempre enfocarnos en el cliente ideal, porque nuestro cliente ideal va a decir, che, si ellos tuvieron 50 casos de éxito y yo soy el caso 51, ¿por qué no voy a hacer yo otro caso de éxito? O sea, si ya trabajaron o ya le ofrecieron y solucionaron este problema a 50 personas como yo voy a ser seguramente la 51. Y después de eso, cuando el cliente ya se siente identificado y vio que podemos solucionar su problema, ahí damos con un llamado a la acción, que puede ser una conversación, una compra, lo que sea que nosotros estemos ofreciendo en ese momento. Ahora, ¿cómo hacemos que el mensaje sea más real? El error más común al crear contenido es pensar primero en el algoritmo. O sea, no pensemos, puede parecer un poco contraproducente, pero no tenemos que pensar en todo lo que hablamos anteriormente. Lo que tenemos que hacer es pensar siempre en el cliente ideal, siempre, siempre. Todo eso, toda esa estructura viene después, porque cuando vos pensás en el cliente ideal, el resto surge de manera natural. El contenido que vende se crea pensando primero en la persona. Es oferta, cliente ideal, problemas, soluciones y prueba social. Son los puntos que más tenemos que considerar. La oferta, que es lo que nosotros ofrecemos, a quién se lo ofrecemos, al cliente ideal, qué problemas solucionamos, o sea, nombramos los problemas, nombramos las soluciones y después nombramos la prueba social, que es nombramos como nosotros ya solucionamos esos problemas a esos clientes ideales con nuestra oferta. Entonces hacemos todo el caminito a la inversa. Cuando un mensaje genérico no genera identificación, esto es muy importante, no podemos hablarle a todo el mundo. Cuando es específico, incomoda a algunos y conecta fuerte con otros. Ese es el objetivo. El objetivo es que la gente vea su problema reflejado en nuestro mensaje, en nuestro contenido, y que vea cómo nosotros ya lo solucionamos. Eso además nos da experiencia. Por eso es muy importante anicharse. No hablarla a cualquiera, hablarla específicamente a nuestro cliente ideal. Después tenemos el dolor detrás del deseo. Esta frase me encanta. Es decir, que quiero vender más no es un dolor. O sea, es un deseo superficial. O sea, realmente tenemos que entender que el problema muchas veces no es el problema en sí, sino es, tenemos que atacar la parte anterior. El problema, si vos decís quiero vender más, el dolor no es vender más. Eso es algo superficial. Lo que tenemos que ir es al fondo. ¿Por qué realmente querés vender más? Bueno, vos querés vender más porque tu miedo es que tu negocio se estanque, por ejemplo. Es un ejemplo bastante básico, pero creo que define bastante lo que estamos hablando. Es, vos no querés vender más porque querés vender más. Querés vender más porque no querés que tu negocio cierre, porque querés pagar tus cuentas, porque no querés que tu familia no tenga para comer. O sea, esos son los problemas reales de querer vender más. Y el dolor real suele estar asociado generalmente a la frustración, a la incertidumbre, al miedo, a sentimientos. Todo lo que hay detrás son sentimientos. Y el contenido efectivo es el que nombra el problema tal cual como lo diría el cliente y no como lo diría una agencia o un negocio. Vos tenés que nombrar el problema para que el cliente diga, ese soy yo. Sí, realmente me siento así. Del mensaje único a la repetición estratégica. Un negocio sólido no comunica cosas distintas todo el tiempo, comunica el mismo mensaje central de distintas maneras. Y volvemos un poco a lo que hablábamos antes, esto de las burbujitas, ¿no? El cliente ideal suele tener generalmente uno o dos problemas principales o más. Bueno, vamos a hablar de algo básico, ¿no? Repetir ese mensaje no aburre, construye autoridad, confianza y claridad. O sea, mucha gente, y esto nos dicen mucho, che, ya generó un contenido así la semana pasada. Bueno, generaba otro, o sea, fijo, tenemos que generar, no sé, 3, 4, 5 por día hasta que cubras toda tu audiencia, que inclusive si la gente te vio una vez, no importa si te vuelve a ver. O sea, digo, generaste un contenido el lunes que ataca un problema de un cliente ideal. El martes volvió a atacar.
el miércoles volvelo a atacar. O sea, atacar el mismo problema, porque la plataforma te va a mostrar una audiencia distinta. Y no solo eso, sino que también el tipo de contenido, porque estamos hablando de concepto de contenido, pero no estamos hablando del formato que estamos utilizando. O sea, vos puedes hacer un carrusel con el punto de dolor de un cliente ideal. Vos puedes hacer un reel con el punto de dolor del cliente ideal. Y eso se lo va a mostrar a dos audiencias distintas, por más que el contenido sea el mismo, por más que el ángulo sea el mismo. ¿Me explico? Cambiar de mensaje constantemente confunde al cliente y al algoritmo, a las dos cosas. O sea, realmente tenemos que darle la información a nuestra audiencia y a la plataforma de cuál es nuestro cliente ideal. Y se lo vamos a dar con el mismo contenido. Ahora, tipos de contenido y su función. No todo el contenido cumple el mismo rol. Hay contenidos que educan, que generan conciencia del problema, otros que son comerciales y llaman la atención, y otros que construyen autoridad a través de opinión y postura. Todos trabajan juntos para contar la misma historia y preparar el terreno para la venta. El contenido es la herramienta que nosotros tenemos que utilizar para llegar a distintas audiencias. Y eso nos va a dar, o sea, el hecho de que nosotros nombremos siempre el problema, la solución y la prueba social, o sea, problemas. El cliente dice, me veo representado ahí. Solución, el cliente dice, ellos tienen autoridad, o sea, saben solucionar el problema que yo siento, que yo creo que tengo. Y si encima decimos, ya lo solucionamos X cantidad de veces, ahí el cliente va a decir, ahí les doy autoridad, ahí es cuando le doy mi plata porque veo mi problema, ya lo solucionaron, lo hicieron 40 veces, listo, yo quiero que ser la persona siguiente. Y eso pasa en todo, pasa en servicio, pasa en productos, pasa en infoproductos. En infoproductos pasa un montón. Quizás en e-commerce es un poco más complejo, pero se recontra puede hacer sin ningún problema. Ahora, hagamos un ejemplo juntos, ¿no? El contenido efectivo suele empezar hablando directamente al cliente ideal, identificando su situación actual y mostrando que el problema no es el producto, sino la estrategia. Luego conecta con el dolor real, muestra que hay una forma más clara de hacer las cosas, refuerza con experiencia, casos reales y cierra invitando a conversar. Es un poco la estructura que hablábamos antes, pero quizás de una manera un poco más didáctica. No se vende desde la presión, se vende desde la claridad. Por ejemplo, pongamos este ejemplo, ¿no? Hook, volvamos al ejemplo del bazar. ¿Sos emprendedor y estás buscando aumentar tus ventas? Automáticamente ya segmentamos ahí, porque la gente que haga clic van a ser emprendedores que estén buscando aumentar sus ventas. ¿Me explico? Y la plataforma va a empezar a mostrarlo a gente similar. Problema. Mostramos el problema. Sabemos lo difícil que es encontrar productos de bajo precio, buen margen y buena salida. El cliente dice sí, o sea, me siento identificado con ese problema, porque soy un emprendedor que tengo ese problema. Ahora, ¿cómo nosotros lo solucionamos? Es por eso que en Pepito Bazar, tenemos X producto que tiene una salida increíble. O sea, es medio burdo este guión, pero se entiende. No estoy haciendo, fui bastante obvio en el ejemplo para que sea fácil entenderlo, pero obviamente se puede elaborar un montón esta parte. Después, prueba social. Y te cuento el caso de María, que ya nos compró y ya lleva vendidas 45 unidades. En medio vende humo, parece un infoproducto, pero se entiende igual. Y después el CTA, o sea, el llamado a la acción, hace clic acá y contactanos para pedirnos la lista de precios. Ahí tenemos la estructura completa. El hook, hookeamos a la gente, mostramos el problema, mostramos la solución, contamos cómo un cliente nuestro ya solucionó ese problema y después invitamos a la gente a llevar una acción concreta, un CTA. Siempre tiene que haber un CTA. Errores comunes al crear contenido publicitario. Hablarle a todo el mundo. Copiar tendencias y contexto, cambiar el mensaje cada semana, explicar demasiado técnico o comunicar desde la agencia, o sea, desde el negocio y no desde el cliente. Esos son los errores frecuentes. Y eso es muy importante que lo tengamos en consideración, porque la gente dice, ¿cuál es el tipo de formato que más funciona? Bueno, no sé, o sea, sinceramente depende muchísimo de tu nicho, depende muchísimo de cómo vos comuniques. Con que agarres un teléfono y te grabes con modo selfie diciendo ese guión, ya vas a segmentar súper bien. O sea, te va a funcionar mejor que un contenido que lo recontraproducís, pero no tiene base. O sea, siempre es, vos podés producir, poner luces, poner micrófono, etcétera, y decir cualquier cosa en el guión y no va a funcionar. Por eso mismo, videos como el de Beltrán funcionan excelente porque el pibe le habla directamente a su cliente ideal, entiende el problema. Igual ahí estamos hablando de otra cosa que es viralidad, pero se entiende un poco el concepto de él. Muchas veces el contenido que mejor funciona no es el que más producido está. Fíjense cuál es la diferencia, o sea, cuán diferente funciona este contenido. ¿Sos emprendedor y estás buscando aumentar tus ventas? Sabemos lo difícil que es encontrar productos de bajo precio, buen margen y buena salida. Es por eso que en Pepito Bazar tenemos X producto que tiene una salida increíble. Y te cuento el caso de María, que nos compró y ya lleva 45 unidades. Hace clic acá y contactanos para pedirnos la lista de precios. ¿Qué pasaría si ese guión lo empezamos directamente desde el punto 3? En Pepito Bazar tenemos X producto que tiene una salida increíble. Contactanos ahora y pedinos precio. No le estamos hablando a nadie. Y honestamente, este es el tipo de contenido que genera el 95% de los negocios.
sea, directamente me venden, me quieren vender. En Pepito Bazar te vendo esto. En X negocio tengo este producto. ¿Y a mí qué me interesa? Y la plataforma además no sabe a quién mostrárselo, se lo muestra a todo el mundo y vos decís, che, mi contenido no vende, mi negocio es una cagada. No, tu negocio está buenísimo. El contenido que tenés que hacer no está apuntado a ningún cliente específico, no le estás hablando a nadie. Cuando vos le hablas a alguien, le das a ese cliente la razón para hacer clic y le das a la plataforma la información para mostrárselo a gente similar. Así funciona. El contenido como puente hacia la venta. El contenido bien hecho reduce objeciones, educa al lead o al cliente y precalifica conversaciones, ya sea para el lead, conversiones. En realidad deberían ser conversiones acá, ¿no? Precalifica conversiones, ya sea leads o e-commerce. O sea, lo que vas a hacer con el contenido como puente hacia la venta es que te permita llegar a un cliente un poco más calificado, que esté preparado para comprar, preparado para accionar. Eso es lo que haces con un buen contenido. No vas a vender, vas a filtrar. Y después un poco lo que hablábamos antes de el tamaño del mercado y el falso techo del contenido, que esto no voy a entrar en detalle porque ya lo nombramos antes, pero igual cuando reciban este documento lo van a poder leer. Pero es un poco la falacia esta de, che, ya llegué a mi techo de mercado, estoy invirtiendo 5.000 pesos por día y ya mi audiencia está saturada. No, lo que está saturado es una de estas pequeñas burbujitas que está acá, es esta pequeña burbujita verde, esa saturaste, si se quiere, pero en realidad tenés un montón de otros problemas, un montón de otras soluciones, un montón de otros ángulos, un montón de otros frameworks y un montón de otros canales para adquirir clientes. O sea, tu techo es infinito. ¿Dónde estábamos? En tamaño del mercado. Checklist antes de publicar. Y ya estamos llegando un poquitito al cierre, pero antes de subir el contenido es importante, en realidad antes de redactarlo te diría, pero bueno, antes de subirlo, asumiendo que ya lo grabaste, pero digo, ideal hacerlo antes de pensar un contenido, es preguntarse si el mensaje que vamos a dar habla de un dolor real, si es claro, o sea, si es claro para quién es, o sea, si entendemos nosotros a qué audiencia le estamos hablando, si excluye al que no es el cliente ideal. O sea, porque un buen contenido incluye y excluye al mismo tiempo. Y muchas veces es más, de hecho, vamos a decir algo que es extremadamente importante. Es más, es preferible, en realidad el foco tiene que estar puesto en excluir y no en incluir. Son las dos cosas por igual. Yo quiero traer a mi cliente ideal, pero quiero alejar a todo el mundo que no es el resto. Ahora, yo estoy trayendo al 1% de la población y alejando al 99%. ¿Me explico? O sea, vas a estar trayendo a tu cliente ideal, pero de la misma manera vas a estar excluyendo a todo el que no es. Es extremadamente importante que siempre veamos desde los dos ángulos. Es el cliente ideal se siente identificado y el otro ángulo es si no es el cliente ideal, ¿le daría clic? Si la respuesta es sí, hay algo para corregir ahí. Porque la respuesta tiene que ser un rotundo no. Tenemos que llegar directamente al cliente ideal. Y si la respuesta es sí, el contenido está listo para ser grabado en este caso. Y bueno, como cierre podríamos agregar que el contenido publicitario correcto no busca likes, no busca viralidad, excepto bueno, en los casos en donde hablamos anteriormente que sí es necesaria la viralidad, pero generalmente busca conversaciones o conversiones correctas. Cuando el mensaje está claro, todo el sistema mejora. Y el problema no es el contenido, el problema es no saber a quién le hablas. Así que bueno, traté de hacer esto lo más resumido posible y lo más concreto. Así que esto lo voy a subir en distintas porciones, en distintos canales. Así que si quieren el acceso a este documento, solamente tienen que pedirlo y se los mando. Dale. Muchas gracias.